Continuamos con el análisis eclesiológico del instrumento laboris para la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo de los teólogos Agenor Brighenti y Rafael Luciani. Una iglesia de iglesias, una conciencia emergente de catolicidad desde la polifonía de las iglesias locales. A la luz de esta eclesiología se diseña un proceso sinodal que tiene un punto de partida y también su punto de llegada en el pueblo de Dios. Pero, ¿dónde existe concretamente este pueblo de Dios? Al leer los documentos que recogen las escuchas de las distintas etapas del 2021 al 2024, se aprecia que al final del instrumento laboris 2024 es donde aparece la definición explícita de que esa porción del pueblo de Dios es la iglesia local. A lo largo del proceso se fue precisando la relación entre las nociones de pueblo de Dios e iglesias locales, así como su uso lingüístico e implicaciones eclesiológicas. La atención a estas distinciones lingüísticas y terminológicas no es solo una cuestión técnica, sino que tiene implicaciones profundas para la articulación del modo de hacer iglesia y, en consecuencia, para la comprensión y vivencia de la sinodalidad eclesial. La Constitución Apostólica Episcopalis Communio, comunión episcopal, que da forma a todo el proceso, usa la noción de iglesia particular y no iglesia local. Los documentos que recogen las consultas hechas por la Secretaría General del Sínodo utilizan en algunas ocasiones la expresión iglesia local y en otras iglesia particular. El documento preparatorio del Sínodo utiliza los términos iglesia particular e iglesia local indistintamente en la misma pregunta que inspira la primera etapa del camino sinodal. ¿Cómo se realiza hoy ese caminar juntos en la propia iglesia particular, en la propia iglesia local? ¿Quiénes son los que caminan juntos? Una primera excepción aparece en el Vademecum, en el cual se utiliza únicamente el término iglesia local cuando se habla de iglesia particular. Es sólo en el marco de una citación de Episcopalis Communio. De hecho, la primera nota a pie de página del Vademecum aclara que el término iglesia local se refiere indistintamente a una diócesis, eparquía, ordinariato o cualquier organismo eclesial equivalente. La pregunta central del proceso, mencionada en el número 26 del documento preparatorio, se reescribe aquí con la expresión iglesia local, siguiendo el uso del número 30 del mismo documento. Esta comparación entre el documento preparatorio y el Vademecum es significativa, porque ambos textos fueron redactados simultáneamente para dar inicio al proceso sinodal en el 2021. Al compararlos se aprecia tanto el esfuerzo como la dificultad en ese momento por unificar el lenguaje y alinear la terminología eclesiológica
reflejando perspectivas diversas de entender lo que es una diócesis. Este detalle subraya la importancia de una narrativa precisa y coherente, especialmente en un contexto de transición y renovación eclesial, donde cada matiz en el lenguaje puede influir en la recepción y aplicación de las reformas propuestas. Luego de la etapa preparatoria, el documento para la etapa continental incluye una pequeña adición. Menciona solo una vez iglesia particular, en continuidad con el número 26 del documento preparatorio, pero agrega la expresión iglesia local para referirse a la diversidad de ministerios, carismas y movimientos eclesiales que dan forma a cada iglesia. Aunque todavía no precisa lo suficiente la distinción entre ambas nociones, ni adopta plenamente el uso de iglesia local, sí proporciona un contenido que caracterizan la vida de una iglesia diocesana. Sin embargo, fue la experiencia de la catolicidad vivida en las 7 asambleas eclesiales continentales la que facilitó descubrir y experimentar que cada iglesia tiene un rostro propio, configurado por el lugar en el que se encuentra, y que el dinamismo sinodal es un modo de relacionarlas y potenciarlas sin anularlas en la uniformidad. En el encuentro contextual y polifónico de las iglesias, se fue comprendiendo que la catolicidad de la iglesia nunca ha coincidido con un universalismo abstracto. El rescate del carácter configurador del espacio y el tiempo para una iglesia es introducido con novedad en el Instrumentum Laboris 2023, dando un paso relevante en la comprensión de la iglesia local como lugar teológico. Este documento explica que de la primera fase surge la conciencia de la necesidad de tomar la iglesia local como punto de referencia privilegiado, como lugar teológico, donde los bautizados experimentan concretamente el caminar juntos. Además, subraya que esta atención a las iglesias locales exige tener en cuenta su variedad y diversidad de culturas, lenguas y modos de expresión. En la nota a pie de página número 3 del Instrumentum Laboris 2023 se explica que la expresión iglesia local indica lo que el Código de Derecho Canónico denomina iglesia particular. Así se llegó a la primera sesión de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, con una reflexión madura. En el informe de síntesis que recoge las conclusiones de la Asamblea, se decidió usar solo el término iglesia local y no iglesia particular. De hecho, la única vez en que se menciona la iglesia particular es una cita textual de la Lumen Gentium 13. El uso de estas expresiones queda definidamente explícito en la nota a pie de página número 1 del Instrumentum Laboris 2024, que explica: a menos que se especifique lo contrario,
o si se deduce claramente del contexto que no es así, en el texto de Instrumentos Laboris, el término iglesia indica la Iglesia Católica una y única, mientras que el plural iglesias indica las iglesias locales en las que existe y por las que existe. El no haber iniciado el proceso sinodal con una clara definición teológica no significa que el producto final, luego de las consultas, escuchas y discernimientos diocesanos y continentales, no los haya tenido. Por el contrario, la práctica del sensus fidei fidelium, del sentido de la fe de los fieles, que ha definido la dinámica del proceso, permitió la emergencia de la comprensión teológica de esa porción del pueblo de Dios que es la iglesia local. Por eso, este desarrollo en el uso del lenguaje manifiesta una profundización y maduración eclesiológica importante. No es algo secundario. Seguiremos con el tema en el próximo segmento.